this is the end. Dentro del elenco de mujeres que presenta Tokyo Revengers, el caso de Emma es aquel cuya evolución puede pasar imperceptible a primera vista, pero sin embargo existe. Para probar esto, veamos el recorrido por el que ha pasado. Creo que está de más decirlo, pero habrá spoilers de todo lo que le suceda a Emma, así que a partir de ahora están advertidos. Veamos la primera aparición de Emma. Hay que admitir que esto es directamente fanservice. En este caso, Emma está para deleitar los ojos masculinos del lector y, por qué no, los femeninos también. Además de poner incómodo a Takemichi, con quien estaba por tener un encuentro íntimo. En este punto de la historia la veremos en pequeñas interacciones más bien cómicas, como cuando le dice a Takemichi pequeño cobarde, y habla con Hina diciéndole que ese apodo viene porque Takemichi huyó cuando vio su ropa interior, aunque Emma reconoce en Hina cierto valor. Sin embargo, la razón detrás de esa escena en la que casi se acuesta con Takemichi no es amor o siquiera afecto, sino que fue para volverse adulta rápido, y todo para que Draken, su verdadero interés y por quien realmente siente algo, la note. Acá podemos empezar a ver algo más detrás del fanservice con el que se nos presentó, como lo es un amor no correspondido. Su construcción como personaje en esta etapa sigue oscilando entre el chiste del fanservice, como cuando Takemichi se levanta y le toca el pecho, a frases interesantes como cuando le cuenta a Takemichi sobre la pelea entre Draken y Mikey, donde no puede evitar llorar. Sin embargo, a la escena siguiente aparece la comedia del equívoco otra vez y se posa sobre las piernas de Takemichi justo cuando Hina abre la puerta. A esta altura pensaba que el rol que se le iba a dar a Emma era ese, el de un alivio cómico sexual. Luego tenemos una pequeña aparición en el festival junto a Hina implicando cierta amistad. La vemos caminar junto a Draken, incluso en la emboscada que le hacen a él, para luego junto a Hina llamar a la ambulancia que más tarde llevará a Draken al hospital. Se suma a Draken y Hina en alentar a Takemichi en su pelea contra Kiyomasa, y sus apariciones en el arco de Moebius cierran con la incertidumbre del estado de Draken y la felicidad de saberlo bien. Luego tenemos otra escena de equívocos cuando se la ve salir con Mikey como insinuando que son pareja y que está engañando a Draken, para revelar al final que es la hermana de Mikey y que era su cumpleaños, recibiendo un regalo de Draken que Mikey dirá que era algo que quería hace tiempo, demostrando que hay algo de afecto de Draken hacia ella para luego retirarse este último. Por suerte, toda esta comedia algo forzada y que dejaba a Emma como un personaje plano desde su construcción claro, cambia en el arco de los Black Dragons cuando se le dan diálogos significativos. Se encuentra con Hina en Navidad y le cuenta que su hermano mayor iba a rezar en Navidad, y se convirtió en una especie de tradición anual. Frente a la pregunta de por qué Hina está ahí, recordemos que fue cuando el padre de Hina le pidió a Takemichi que la deje, a lo que él accede. Emma ve en esto una oportunidad para ayudarla y es ella quien llama a Draken para que vuelva con Takemichi, diciendo que los esperarán frente a la casa de Hina, cosa que más tarde ayudará a la reconciliación, impulsando a Hina a decirle lo que siente a Takemichi. En el fin de este arco la vemos junto a Draken y si bien hay algo de comedia, es más de diálogo cuando Takemichi dice mi Emma y no está relacionado con algo sexual o el fanservice, lo cual me parece un gran avance. Para darle aún más trasfondo se nos muestra su pasado. Es dejada en la casa de su abuelo por su madre. Recordará que tenía los labios rojos y olía a flores, implicando que estaba muy arreglada como para salir. Dirá que entendía lo que su madre estaba haciendo, la estaba abandonando. Dentro de la casa, su abuelo los declarará como familia junto a Manjiro y Shinichiro. Salta a la vista que Emma, ya por su nombre y su aspecto, es extranjera, por lo que tiene que lidiar con ser una extraña lejos de su madre y también desde su nombre. Esta nueva capa que se le agrega a Emma como personaje me parece algo muy necesario. La vemos admirar las habilidades de Sanjiro en las artes marciales, para luego confesar que cree que su mamá la odia y por eso la abandonó ahí, pero mientras rompe en llanto dirá que ella le dijo que regresaría una vez que terminara lo que sea que está haciendo, guardando cierta esperanza de volverla a encontrar. Será Shinichiro quien deduzca que Emma finge estar bien y busca hacerla sonreír. Todo esto mientras Sanjiro escucha atentamente. La vemos a Emma practicando artes marciales y Sanjiro se ofrece a ayudarla. Dirá que de ahora en más se llamará Mikey para que ella, al ser extranjera, no se sienta sola. Este gesto la hace reír y frente a la pregunta de Mikey de si se enamoró de él, dirá que ni Shinichiro ni él son su tipo y confiesa que desde ese momento jamás se ha sentido sola, mientras una Emma más adulta y alegre se acerca hacia Draken. Este flashback nos acerca un poco más a lo que siente Emma, que ha sido abandonada y que gracias al amor de sus hermanos ha encontrado apoyo. En el arco de Tenjiku será Emma quien brinde una información importante.
Isana, el líder de Tenjiku, es su hermano. Veremos que de pequeña su madre le dice que se despida de él y que desde ese momento han estado separados, por lo que solo estuvo con él hasta los 3 años. Como vemos, hay un cambio grande desde su presentación en el arco de Moebius, con una presencia mucho más conciliadora y dadora de información, más allá del uso de su cuerpo para la comedia. La veremos visitando la tumba de su hermano junto a Mikey y Takemichi, en el encuentro de Isana, y como toda esta escena sucede en un cementerio, parece haber un presagio de muerte en el ambiente. Emma hablará con Takemichi sobre Mikey y hay una reflexión sobre su hermano. Emma sabe que habrá una pelea, pero mira atentamente a Mikey. Pensará que los chicos no hacen nada más que pelearse, que Mikey es el líder de la pandilla de Tokyo Manji, que no se mostró débil cuando Shinichiro murió o cuando Baji murió, pero que el apodo del invencible Mikey es solo eso. Él sigue durmiendo con su cobija. Al fin y al cabo es un chico débil como cualquier otro, pero que siempre ayudará a Mikey sin importar qué, tal como él lo hace. El sonido de una motocicleta a lo lejos trae el sonido también de la tragedia. Kisaki golpea de lleno a Emma en su cabeza, que se desploma en el frío asfalto. Takemichi trata de hacerla reaccionar, pero es Mikey quien la lleva en andas. Mikey trata de distraerla con una historia de su infancia, pero Emma lo interrumpe con una petición: si algo me pasa, dile a Draken que lo amo. Las lágrimas comienzan a salir de sus ojos, quizás sabiendo que las fuerzas la están abandonando. El siguiente mensaje es para Takemichi: cuida a Mikey por mí, ¿de acuerdo? Los brazos de Emma ya no se aferran al cuerpo de Mikey y caen sin vida. Las viñetas oscilarán entre un Mikey hablando y el silencio de una Emma que no puede responder. Mikey le cuenta que Draken realmente gustaba de ella, pero del otro lado no hay respuesta. Mikey le pedirá a Takemichi si puede ver a Emma, ya que su cuerpo está frío. Ya no siente la calidez de su hermana pequeña pegada a su espalda. La fantasía de Mikey, donde Emma tiene un hijo con Draken y están rodeados de sus amigos, se contrasta con la imagen de una cruda realidad. El rostro de Emma con hilos de sangre surcando su cara y ya con los ojos cerrados, evidencia de una vida que se ha esfumado. Más tarde tendremos a Draken mirando el cuerpo inerte de Emma. Esta escena involucra más a Draken que a la misma Emma, por lo que veremos que en su funeral Draken se arrodilla frente a su abuelo diciéndole que amaba a Emma y que lo siente por no poder protegerla. El abuelo dirá que si ambos se amaban, ella ahora está descansando en paz. Un consuelo necesario en la otra vida para una pareja que merecía otro final. Como vimos, la evolución de Emma como personaje no es notoria a gran escala, pero se las arregla para cambiar de aquel personaje que estaba solo para mostrar su cuerpo. Veremos esto en la elección de su ropa. Desde el arco de Moebius ya no hay comentarios o bromas sobre su cuerpo, sino que se decide cubrirla y empezar a desarrollarla desde lo argumental. Para eso se pondrá más enfoque en sus acciones, como aconsejar a Hina, ayudar desde la información, ver cómo ha lidiado con el abandono e incluso ver más allá del invencible Mikey, mostrando que es más frágil de lo que parece. Su muerte, algo prematura según mi visión, le da un aire de tragedia a su relación con Draken, ya que nunca se confesaron su amor uno por el otro. Emma se lo dijo a Mikey y Draken lo hizo en su memoria. Confieso que a veces quiero quedarme con aquella fantasía de Mikey de verla feliz junto a Draken, por más que solo sea un deseo de Mikey, porque, pensándolo bien, quizás también sea mi deseo.